Mi marido y mis hijos me borraron de la herencia. Así recuperé el dinero que me ocultaron. Hola a todos. Bienvenidos de nuevo a la familia de Sydney. Antes de adentrarnos en la historia de hoy, quiero pedirte algo muy pequeño, pero que significa mucho para nosotros. Si alguna vez has sentido que la vida te puso a prueba y tuviste que renacer de las cenizas, suscríbete al canal y deja tu me gusta en este video. Es la forma en que nos damos un abrazo a la distancia. Gracias por estar aquí. Nunca imaginé que el sonido más doloroso de mi vida no sería el llanto de mis hijos en el funeral de su padre, sino el crujido seco de un folio de papel al darse vuelta sobre un escritorio de caoba. Ese sonido, tan insignificante, marcó la frontera entre la mujer que yo creía ser y la sombra en la que me habían convertido. Me llamo Claudia, y hasta hace 3 años, mi vida era la definición de la comodidad. Estuve casada 30 años con Roberto. Él se encargaba de traer el dinero a casa, de las inversiones, de los negocios inmobiliarios. Yo me encargaba de que esa casa fuera un hogar. Era el trato, un trato silencioso, de esos que no se firman, pero se tatúan en la piel. Yo confiaba ciegamente, creía que nuestras finanzas personales eran un libro abierto, o al menos, un libro compartido. Antes de contarles cómo logré esa libertad financiera que hoy me permite mirar a cualquiera a los ojos sin bajar la cabeza, tengo que llevarlos al sótano de mi humillación, porque nadie sube al cielo sin haber tocado el infierno. Roberto murió de un infarto fulminante un martes por la tarde. No hubo despedidas, solo caos. Mis hijos, Lucas de 26 años y Sofía de 24, llegaron enseguida. Lloramos. Claro que lloramos, pero ahora, mirando hacia atrás, recuerdo detalles que mi dolor no me dejó ver. Miradas cómplices entre ellos, susurros telefónicos en el pasillo del tanatorio. Si hubiera sabido lo que ellos ya sabían mientras me abrazaban frente al ataúd, jamás les habría servido el café esa mañana. Una semana después, fuimos citados en el despacho del abogado de la familia, el doctor Arriaga, un hombre que había cenado en mi mesa docenas de veces, que había brindado con mi vino. Entré a esa oficina sintiéndome viuda, pero segura. Pensaba que el drama financiero familiar era cosa de telenovelas, no de gente como nosotros, gente de bien. Les pido un favor, quédense hasta el final de este relato, no salgan del video mientras escuchan, porque lo que voy a revelar sobre cómo funciona la mente de un millonario egoísta podría salvarles el futuro. Y quiero leer su opinión en los comentarios. ¿Creen que es obligación de los padres dejar herencia, o el dinero es solo de quien lo gana? Siéntese, Claudia, dijo el abogado, sin la calidez de las cenas navideñas. Lucas y Sofía se sentaron a mi lado. Noté que Lucas tenía las manos sudadas, pero no me tomó de la mano a mí. Se aferraba a los reposabrazos de la silla. Como saben, Roberto fue muy meticuloso con sus activos, comenzó Arriaga, ajustándose las gafas. Hace 6 meses, modificó su testamento y reestructuró la titularidad de las propiedades y cuentas. Mi corazón dio un vuelco extraño. 6 meses, Roberto no me había dicho nada. ¿Cómo que modificó?, pregunté, con un hilo de voz. Para proteger el patrimonio y asegurar la prosperidad del legado familiar, Roberto transfirió la mayoría de los activos líquidos y las propiedades a un fideicomiso irrevocable, explicó el abogado con un tono aséptico, como si leyera la lista de la compra. Más adelante entenderán por qué esta maniobra es legalmente brillante y moralmente repugnante, pero en ese instante, solo entendí una cosa: yo no estaba en el fideicomiso. Los beneficiarios únicos del fideicomiso son Lucas y Sofía. Soltó la bomba. El silencio que siguió fue tan denso que podía masticarse. Miré a mis hijos. Esperaba indignación, sorpresa. Un papá se equivocó. Pero no. Sofía miraba sus zapatos de marca, esos que yo le había ayudado a elegir. Lucas miraba al abogado, asintiendo levemente. ¿Y yo?, pregunté. La palabra sonó patética en mis propios oídos. A ti, Claudia,
te corresponde el usufructo vitalicio de la casa de verano en la costa, siempre y cuando te encargues de los gastos de mantenimiento e impuestos, y una pensión mensual de manutención estipulada en enero. Dijo una cifra que, aunque no era miseria, era un insulto comparado con la vida que llevábamos. Era una propina. Sentí que el suelo se abría. No era solo el dinero. Era el mensaje. Roberto me había borrado. Y mis hijos eran cómplices. Mamá, es por impuestos, dijo Lucas de repente, con una voz que intentaba sonar madura pero sonaba a traición. Papá quería evitar que el fisco se llevara todo. Nosotros te cuidaremos. No te faltará nada. Nosotros te cuidaremos. Esa frase es la mentira más dulce y venenosa que existe. Dentro de poco les contaré cómo descubrí una oración para atraer dinero rápido en un viejo libro de mi abuela que, curiosamente, funcionó de la forma más inesperada, pero en ese despacho, la espiritualidad estaba muerta. ¿Ustedes sabían esto?, les pregunté, mirándolos a los ojos. Sofía levantó la vista, y vi en sus ojos algo que me heló la sangre, impaciencia. ¡Ay, mamá! No hagas un drama, papá nos lo explicó. Tú no sabes gestionar inversiones. Él tenía miedo de que, bueno, de que malgastaras el capital. Él quería que nosotros generáramos abundancia real, no solo gastos. Ahí estaba, la humillación silenciosa. Para ellos, yo no era su madre, su pilar. Era un gasto, una mascota a la que había que mantener, pero no empoderar. El abogado me extendió un bolígrafo. Necesito tu firma aquí, Claudia, para aceptar las condiciones del usufructo y la renuncia a litigar el fideicomiso. Es el procedimiento estándar para liberar los fondos de manutención. Mi mano temblaba, miré el papel. Si firmaba, aceptaba las migajas. Si no firmaba, declaraba la guerra a mis propios hijos y al fantasma de mi marido. Pensé en todas las veces que me quedé en casa cuidándolos mientras Roberto viajaba de negocios. Pensé en mi carrera abandonada. No voy a firmar, dije. La atmósfera cambió radicalmente. El abogado se quitó las gafas. Lucas golpeó la mesa. Mamá, no seas ridícula. Si no firmas, las cuentas se congelan. No tendrás ni para el supermercado la próxima semana. ¿Quieres quedarte en la calle? Después de todo lo que papá te dio, lo que papá me dio, repetí, sintiendo un fuego nacer en el estómago. Lo que nosotros construimos. Fue entonces cuando el abogado, el viejo amigo Arriaga, soltó la frase que me cambiaría para siempre. Una frase cruel, técnica y fría, propia de un análisis legal desalmado. Legalmente, Claudia, tú no construiste nada, tú eras dependiente económico. Tu nombre no está en las escrituras, ni en las cuentas de inversión, ni en las sociedades. A los ojos de la ley, y perdona la franqueza, eres una invitada que se quedó demasiado tiempo. En la descripción del video hay un enlace con historias y detalles legales brutales que no pueden contarse aquí en YouTube por las políticas de la plataforma, y que solo debes ver después de terminar este video. Pero les adelanto algo, lo que me dijo después fue tan humillante que casi vomito allí mismo. Salí de esa oficina sin firmar, con mis hijos gritándome a la espalda que estaba loca, que era una egoísta. Caminé por la calle sin rumbo, aturdida. Pasé de ser la señora de la casa a ser una mujer de 53 años, sin activos, sin liquidez, y con su familia en contra. Me senté en un banco del parque, saqué mi teléfono y busqué en Google, ¿qué hacer si me desheredan? Leí foros, consejos absurdos, pero una idea empezó a germinar. No iba a ser la víctima, iba a ser la dueña de mi destino. Pero no tenía ni idea de que el secreto para recuperar lo mío no estaba en un juzgado, sino en un viejo diario que Roberto creía haber destruido. Recuerdo mirar al cielo gris y pensar, ustedes querían jugar a los tiburones financieros. Está bien, yo seré el océano que los ahogue, pero para eso, primero tenía que sobrevivir a la semana siguiente sin un centavo en el bolsillo, y ahí fue donde la realidad me golpeó la cara con la fuerza de un tren. Regresé a casa,
a mi casa, o la que creía mía. La llave giró, pero la puerta no abrió. Habían cambiado la cerradura. Hice lo único que podía hacer, me senté en el felpudo y, por primera vez, sentí el verdadero frío de la pobreza, pero también sentí algo más, una rabia fría, una rabia calculadora. Estaba a punto de descubrir que quedé millonario después de tocar fondo, pero el camino para subir implicaba ensuciarse las manos. Esta historia apenas comienza. Golpeé la puerta, primero con los nudillos, tímidamente, como quien no quiere molestar, luego con la palma abierta, al final, con los puños cerrados y gritando el nombre de mis hijos. Lucas, Sofía, abran esta maldita puerta. Nada, solo el ladrido amortiguado de Buster, nuestro golden retriever, desde el otro lado. Incluso el perro tenía más derecho a estar dentro que yo. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de texto de Sofía. Mamá, por favor, no hagas un escándalo. Los vecinos están mirando. Tienes una reserva por 2 noches en el Hotel Plaza del Centro. Mañana te llevaremos tus cosas. Es por tu bien. Necesitas calmarte. Por tu bien. La frase favorita de los verdugos que se disfrazan de salvadores. Me subí a mi coche, un sedán de hace 5 años que, gracias a Dios, estaba a mi nombre porque fue un regalo de cumpleaños de mi madre, no de Roberto. Esa fue mi única tabla de salvación esa noche. Mientras conducía hacia ese hotel de segunda categoría, me di cuenta de mi analfabetismo en finanzas personales. No sabía cuánto costaba un litro de leche, no sabía cómo funcionaba una transferencia internacional, no sabía nada. Había vivido en una burbuja dorada que acababa de estallar. Más adelante les contaré cómo una simple conversación escuchada en el baño de un restaurante de lujo me dio la clave para destruir la reputación de mi marido. Pero esa noche, yo solo era una mujer asustada revisando su cartera. Tenía $200 en efectivo y una tarjeta de crédito que, al intentar pagar el depósito del hotel, fue rechazada. Lo siento, señora, dijo el recepcionista, un chico joven que me miraba con lástima. Dice tarjeta retenida por el emisor. Mis hijos no perdían el tiempo, habían cancelado las tarjetas adicionales. Pagué en efectivo, sintiendo que cada billete que entregaba era un pedazo de mi propia piel. Me quedaban $80. Eso era todo mi capital. Esa noche, sentada en la cama dura del hotel, con el olor a desinfectante barato impregnando la habitación, hice lo que mucha gente desesperada hace, busqué milagros en internet, busqué oración para atraer dinero rápido. Me sentí ridícula recitando palabras frente a la pantalla del móvil, pidiendo al universo que me lanzara un salvavidas. Leí foros y artículos. Me topé con una sección de los peores consejos financieros de internet. Uno decía, si te quedas sin herencia, demanda y espera, la justicia siempre llega. Me reí con amargura. La justicia cuesta dinero. Otro decía, vende tus joyas. Me toqué el cuello. No llevaba nada. Todas mis joyas de valor estaban en la caja fuerte de la casa, a la que ya no tenía acceso. Fue entonces cuando la desesperación dio paso a la memoria. Recordé algo. Hace años, Roberto tenía una paranoia absurda con los hackers. Decía que la nube no era segura. Si quieres guardar un secreto, Claudia, escríbelo en papel y entiérralo donde nadie busque, me dijo una vez, medio borracho. Recordé que, en el maletero de mi coche, debajo de la rueda de repuesto, había una caja de herramientas vieja que Roberto nunca sacaba porque para eso pagamos al mecánico. Pero una vez, hace 3 veranos, lo sexta guardar un cuaderno negro allí antes de subir a casa después de una reunión tensa. ¿Qué es eso?, le pregunté. Cuentas aburridas, cosas del trabajo, respondió seco. Bajé al estacionamiento del hotel en pijama, con el corazón latiéndome en la garganta. Abrí el maletero, saqué la alfombra, levanté la tapa del hueco de la rueda. Allí estaba la caja de herramientas oxidada. Mis manos temblaban tanto que casi no pude abrir los broches metálicos. Dentro,
Entre destornilladores y llaves inglesas, estaba el cuaderno. No era negro, era azul marino, de piel gastada. Lo abrí bajo la luz amarillenta de una farola. No eran solo cuentas, era un diario de transacciones, fechas, nombres, y al lado de cada nombre, una cifra y una anotación. Transferencia a cuenta offshore Islas Caimán Proyecto Sombra $500.0. Pago a juez L. Para agilizar sentencia Predio Norte $50.0. Mi marido no solo era un millonario astuto, era un corrupto. Y lo que tenía en mis manos no era solo contabilidad, era dinamita, pero había algo más. En la última página, una nota escrita a mano con su letra picuda: si algo me pasa, la llave 304 del depósito de la estación vieja abre la caja de seguridad. El verdadero patrimonio no está en el banco. Me quedé helada. La estación vieja, ese lugar llevaba cerrado años. ¿Qué demonios había allí? Recuerden esto, en la descripción del video hay un enlace con información que YouTube censuraría inmediatamente sobre cómo se ocultan fortunas en paraísos fiscales y las historias reales más oscuras detrás de las herencias. Tienen que verlo al terminar el video, porque lo que encontré en ese depósito cambiaría mi concepto de la moralidad para siempre. Volví a la habitación, pero no pude dormir. Mi mente corría a 1000 por hora. Mis hijos me habían quitado la casa y el dinero blanco, el dinero legal, pero Roberto había dejado un rastro de dinero negro, dinero sucio, un dinero que no estaba en el testamento, un dinero que, técnicamente, no era de nadie, o era del que lo encontrara. A la mañana siguiente, sonó mi teléfono. Era Lucas. Mamá, vamos a pasar por ti para ir a desayunar y hablar de los términos de tu pensión. Tienes que firmar hoy o el abogado dice que se complicará todo. Su tono era conciliador, falso. Claro, hijo, dije, sorprendiéndome de mi propia frialdad. Nos vemos en la cafetería de la esquina. Tengo mucha hambre. Me miré al espejo. Tenía ojeras, el pelo revuelto y la misma ropa de ayer, pero mis ojos brillaban con una luz nueva. Ya no buscaba solo sobrevivir. Buscaba abundancia y venganza. Iba a usar ese desayuno para estudiarlos. Quería ver sus caras. Quería ver cuán seguros se sentían, porque yo tenía el cuaderno azul en mi bolso. Llegué a la cafetería antes que ellos. Pedí un café negro, el más barato. Mientras esperaba, escuché a una pareja en la mesa de al lado hablar sobre atraer dinero rápido mediante inversiones en criptomonedas. Pobres ilusos. El dinero real, el que mueve el mundo, se mueve en silencio, en cuadernos olvidados y en cajas de seguridad oxidadas. Cuando Lucas y Sofía entraron, los vi como si fueran extraños. Vestían impecables, con ropa de luto de diseño. Se sentaron frente a mí sin darme un beso. El abogado Arriaga venía con ellos, como un perro guardián. Claudia, espero que hayas reflexionado, dijo Arriaga, poniendo los papeles sobre la mesa. Esto es lo mejor para todos. Garantiza tu estabilidad y evita un drama financiero familiar innecesario. Miré los papeles, miré a mis hijos. Antes de firmar, dije, apoyando mi bolso sobre la mesa, sintiendo el peso del cuaderno, quiero hacerles una pregunta. ¿Saben ustedes qué es el Proyecto Sombra? El color desapareció de la cara de Arriaga tan rápido que pareció que iba a desmayarse. Lucas frunció el ceño, confundido, pero vi a Sofía intercambiar una mirada de pánico con el abogado. Ahí lo supe. Sofía sabía algo. Mi hija pequeña, mi niña, estaba metida en la suciedad hasta el cuello. No sé de qué hablas, mamá, dijo Lucas. Deja de inventar cosas. Firma de una vez. No voy a firmar nada hoy, respondí, levantándome. Agarré el sobre de azúcar y lo rompí sobre la mesa, dejando caer los granos lentamente. Y Arriaga, si vuelves a cambiar la cerradura de una propiedad en la que todavía tengo ropa interior, llamaré a la policía y les contaré sobre tus viajes a las Islas Caimán. El silencio en la mesa fue sepulcral. Me di la vuelta y salí de la cafetería con el corazón a punto de estallar,
pero caminando erguida. No tenía casa, no tenía efectivo, pero tenía el miedo de ellos. Y el miedo, amigos míos, es una moneda de cambio muy valiosa. Ahora tenía que ir a la estación vieja, tenía que encontrar la caja 304, pero no sabía que alguien me estaba siguiendo. Mis manos no temblaban por miedo al salir de esa cafetería, sino por una extraña mezcla de adrenalina y asco. Había visto el pánico en los ojos del abogado Arriaga, ese destello animal de quien sabe que su cuello está en la guillotina, pero la satisfacción duró poco. Al subir a mi coche, miré por el retrovisor y vi un SUV gris, con los cristales tintados, arrancar justo cuando yo lo hice. No era el coche de Lucas. Él conduce deportivos ostentosos para demostrar su estatus de millonario heredero. Tampoco era el de Sofía, era un coche anónimo, de esos que se usan para trabajos sucios. Arriaga no iba a dejarme ir con el cuaderno azul así como así. Mientras conducía hacia la estación vieja, una zona industrial abandonada en las afueras, pensaba en lo irónico de mi situación. Toda mi vida había creído que la prosperidad venía del trabajo duro y la honestidad. Ahora, con un cuaderno de contabilidad ilegal en el asiento del copiloto, entendía que para cierta gente, la riqueza se construye sobre secretos y silencios. Más adelante les contaré cómo tuve que negociar con criminales de cuello blanco usando lo que encontré, pero en ese momento, mi única estrategia era no ser interceptada antes de llegar a la caja 304. La estación vieja era un esqueleto de hormigón y vigas oxidadas. Ya no pasaban trenes por allí, pero en la parte trasera, había un antiguo local de consignas privadas que había sobrevivido milagrosamente al abandono, operado por un anciano que solo aceptaba efectivo y no hacía preguntas. Roberto amaba estos lugares, sitios donde el dinero no dejaba rastro digital. Aparqué el coche detrás de un contenedor de basura para ocultarlo de la vista principal. El corazón me martilleaba en las costillas. Bajé con el cuaderno apretado contra el pecho y la llave que había sacado de la caja de herramientas. El lugar olía a humedad y aceite rancio. El anciano tras la reja ni siquiera levantó la vista de su televisor portátil cuando pasé hacia el pasillo de las cajas de seguridad. Pasillo 3. Al fondo. Gruñó. Mis pasos resonaban en el suelo de cemento. 301, 302, 303, 304. Era una caja metálica gris, idéntica a las demás, pero para mí brillaba como si fuera oro puro. Metí la llave, giró con un clic suave, casi seductor. Tiré de la puerta, no estaba llena de fajos de billetes como en las películas. Lo que había dentro era mucho más valioso, y a la vez, mucho más peligroso. Había 3 cosas: una grabadora de voz digital antigua, un disco duro externo, y un sobre grueso color manila. Abrí el sobre primero. Dentro había efectivo, unos $20.0 en billetes usados de baja denominación, dinero rápido, dinero de emergencia. Sentí un alivio tan grande que casi lloro. Con esto podía comer, podía pagar un abogado de verdad, podía desaparecer si era necesario. Era el primer paso hacia mi libertad financiera real, no la que me prometía mi marido, pero lo importante estaba en la grabadora. Me puse los auriculares viejos que estaban enredados junto al aparato y le di al play. La voz de Roberto llenó mis oídos. Sonaba cansado, borracho tal vez. Claudia, si estás escuchando esto, es que estoy muerto y esos buitres intentaron dejarte sin nada. Lo sabía. Sabía que Lucas y Sofía no tienen escrúpulos. Los crié para ser tiburones, y el problema de criar tiburones es que eventualmente te muerden a ti. Se me heló la sangre. Él sabía lo que iban a hacer. Él sabía del drama financiero familiar que se desataría. En el disco duro está todo: las cuentas en Panamá, los sobornos de Arriaga y, lo más importante, la prueba de que el fideicomiso que crearon es fraudulento porque se financió con capital ilícito lavado a través de la empresa de Lucas. Si sacas esto a la luz, ellos van a la cárcel, pero tú te quedas sin nada porque el Estado incautará todo. Tienes que ser lista,
Claudia, no uses esto para destruir, úsalo para negociar. Aprende a pensar como yo. La grabación terminó con un suspiro áspero. Me quedé allí, en la penumbra, digiriendo la información. Mi marido, incluso desde la tumba, seguía manipulándome. Me había dejado el arma, pero me obligaba a apretar el gatillo contra mis propios hijos si quería sobrevivir. Guardé todo en mi bolso, el dinero, el disco, la grabadora. Me sentí pesada, pero poderosa. Ya no era la viuda ingenua, tenía el control. Pensé en esa oración para atraer dinero rápido que leí en internet. ¡Qué estupidez! El dinero no se atrae pidiendo, se atrae teniendo con que chantajear al mundo. Salí del pasillo de las cajas de seguridad caminando rápido. Tenía que irme, buscar un lugar seguro, analizar el disco duro, pero cuando salí al aire libre, el SUV gris estaba allí, bloqueando la salida de mi coche. Un hombre bajó del vehículo. No era Arriaga, era un tipo alto, con una chaqueta de cuero barata y cara de pocos amigos. Señora Claudia, dijo, con una voz falsamente amable, el señor Arriaga está muy preocupado por su salud mental. Cree que está alucinando cosas sobre cuadernos y proyectos sombra. Me ha pedido que la lleve a casa. El miedo volvió, pero esta vez era diferente. Era un miedo frío, calculador. Toqué el bolso donde estaba el dinero y la grabadora. No voy a ir a ningún lado contigo, dije, manteniendo la distancia. No hagamos esto difícil. Sus hijos han firmado una orden de incapacitación temporal. Dicen que el duelo la ha vuelto inestable. Si no viene por las buenas, vendrá por las malas, y será legal. Incapacitación. Querían declararme loca para invalidar cualquier cosa que yo dijera o firmara. Era una jugada maestra. Si yo era incompetente mentalmente, mi testimonio sobre el fraude no valdría nada. Recuerden lo que les dije al principio, en la descripción hay un enlace con historias que no pueden contarse aquí, incluyendo casos reales de familias que encerraron a parientes cuerdos solo para quedarse con la herencia. Tienen que verlo al final, porque lo que estoy a punto de hacer para escapar de este hombre desafía toda lógica legal. El hombre dio un paso hacia mí. Miré a mi alrededor. El anciano de las consignas no iba a ayudarme. Estaba sola. En ese momento, recordé las finanzas personales de mi marido. Él siempre decía, todo hombre tiene un precio. Metí la mano en el bolso y saqué un fajo de billetes del sobre Manila. Eran unos $2.0. ¿Cuánto te paga Arriaga por este trabajo? Pregunté, mostrando el dinero. El tipo se detuvo, miró los billetes. No lo suficiente, murmuró, casi sin querer. Aquí hay $2.000. Te doy otros 3.000 si te subes a tu coche. Das la vuelta y le dices a Arriaga que no me encontraste. Que la estación estaba vacía. El hombre dudó. $5.000 en efectivo, sin impuestos, en mano, frente a la promesa de pago de un abogado corrupto. ¿5.000? Pregunté, sacando más billetes. Era una apuesta arriesgada. Podía quitarme el dinero y llevarme igual, pero sexta la codicia en sus ojos. La codicia es predecible, la lealtad no. En ese instante, entendí cómo Roberto se había mantenido en la cima tanto tiempo. No se trata de tener razón, se trata de tener liquidez. El tipo miró a los lados, escupió al suelo y extendió la mano. Deme el dinero. Yo no la he visto hoy, señora. Le entregué los billetes. Él los contó rápido. Subió a su sub y se marchó levantando polvo. Me quedé temblando, apoyada en mi coche. Acababa de gastar una cuarta parte de mi herencia negra en un soborno, y me sentí viva. Me subí al coche y conduje lejos de allí, sin rumbo fijo. Necesitaba un lugar donde nadie me buscara, un lugar donde pudiera planear mi siguiente movimiento. Porque ahora sabía que mis hijos no solo querían mi dinero, querían mi libertad. Querían encerrarme, y eso significaba que la guerra ya no era por la herencia, era por mi vida. Mientras conducía, mi teléfono sonó, número desconocido. Dudé, pero contesté. Diga, hola, Claudia. Era una voz de mujer, suave,
elegante, pero firme. Sé lo que encontraste en la caja 304, y sé que no sabes cómo desencriptar el disco duro. Frené en seco en el arcén. ¿Quién eres? Digamos que soy alguien a quien Roberto también le debe mucho, y si quieres ver a tus hijos y a ese abogado arrastrarse, me necesitas. Te espero en el lobby del Hotel Majestic en 1 hora. Ven sola. Colgó. Miré el teléfono. ¿Otra trampa? ¿O una aliada inesperada? Estaba a punto de entrar en la boca del lobo. Pero esta vez, yo también tenía colmillos. Entré al lobby del Hotel Majestic sintiendo que caminaba sobre una cuerda floja. Mis zapatos, gastados por las caminatas de los últimos 2 días, contrastaban con el mármol pulido del suelo. Apreté el bolso contra mi costado. Allí llevaba mi salvación o mi condena. En una mesa discreta al fondo, una mujer de unos 40 años, elegante, con una copa de vino blanco frente a ella, me hizo una seña sutil. Tenía esa aura de libertad financiera que no se consigue solo heredando, sino construyendo imperios. Me senté frente a ella sin decir una palabra. Pide algo, Claudia. Tienes cara de necesitar un trago fuerte, dijo ella. Su voz era la misma del teléfono. ¿Quién eres? Repetí la pregunta, ignorando el menú. Ella sonrió. Una sonrisa afilada pero no cruel. Soy Elena. Durante los últimos 10 años, fui la consultora externa de Roberto. Digamos que yo era el cerebro detrás de la ingeniería fiscal que permitía a tu marido creerse un millonario intocable. Él ponía la cara y los contactos. Yo ponía la estructura. Sentí una punzada de celos, pero no románticos, sino intelectuales. Esta mujer conocía a mi marido mejor que yo. ¿Por qué me ayudas? Pregunté. Porque Roberto me debía $500,000 en comisiones cuando murió, y tus hijos, en su infinita arrogancia, me dijeron la semana pasada que no me pagarían ni un centavo porque no había contrato escrito. Elena bebió un sorbo de vino. Cometieron el error clásico de los novatos en finanzas personales, subestimar a quien conoce dónde están enterrados los cadáveres. En la descripción de este video encontrarán un enlace a una sección especial donde explico, con ayuda de un experto, cómo funcionan realmente los testaferros y qué errores cometen los herederos novatos. Historias que YouTube desmonetizaría por ser demasiado explícitas sobre el mundo del crimen financiero. Véanlo al final. Es una clase magistral de realidad. Elena sacó una laptop ultradelgada de su maletín. Dame el disco duro. Dudé un segundo. Era mi única carta, pero ella tenía razón. Sin la clave de encriptación, era un pisapapeles. Se lo entregué. Ella lo conectó y sus dedos volaron sobre el teclado. Escucha bien, Claudia. Lo que hay aquí no solo prueba el fraude, prueba que el fideicomiso de tus hijos se alimentó con fondos de una sociedad fantasma en Belice que está bajo investigación federal. Me miró a los ojos, y aquí viene la parte del análisis legal que cambia todo el juego. Según la doctrina del fruto del árbol envenenado, si demostramos que el capital inicial es ilícito, el fideicomiso es nulo de pleno derecho. Pero hay un problema, si vamos al FBI ahora, incautarán todo. Tus hijos irán a la cárcel. Sí, pero tú te quedarás sin nada. El Estado se quedará con la abundancia que Roberto acumuló. Entonces, ¿qué hacemos? Pregunté, sintiendo que la esperanza se me escapaba. No vamos a la policía, dijo Elena, cerrando la laptop con suavidad. Vamos a extorsionarlos. Legalmente, vamos a forzar un acuerdo extrajudicial donde ellos te cedan la parte legítima de la herencia a cambio de tu silencio y de este disco duro. Mi corazón latía con fuerza. No era una oración para atraer dinero rápido lo que me estaba salvando. Era pura estrategia fría y dura. ¿Cómo? Mañana es la lectura final del testamento y la firma Mi de marido y mis activos hijos me ante el borraron de la notario. herencia. Arriaga Así estará recuperé el allí. dinero que me ocultaron. Lucas y Sofía estarán allí, celebrando su victoria. Tú vas a entrar en esa sala, no como la viuda llorona, sino como la dueña del tablero. Pasamos las siguientes 3 horas planeando cada movimiento. Elena me enseñó términos que jamás pensé usar: apalancamiento,
activos tóxicos, responsabilidad penal solidaria. Me explicó cómo quedé millonario después de entender que el dinero no es papel, es información. Más adelante verán cómo la cara de mi hijo Lucas se transformó de la soberbia al terror absoluto en cuestión de segundos, pero esa noche, mi transformación fue interna. Me alojé en una habitación del Majestic que Elena pagó gasto operativo, lo llamó, me di una ducha larga, lavándome la mugre de la estación vieja y la tristeza de la viuda. Me miré al espejo, las ojeras seguían allí, pero la mirada había cambiado. Ya no había súplica, había determinación. Recordé a mis hijos. Recordé a Sofía diciendo que yo era un gasto. Recordé a Lucas dejándome fuera de casa. El dolor seguía ahí, latente, como una herida abierta. Pero ahora ese dolor era combustible. Había entendido que el drama financiero familiar no se resuelve con abrazos cuando hay millones en juego. Se resuelve con poder. A la mañana siguiente, me vestí con mi mejor traje, uno que había rescatado del coche. Me maquillé para ocultar el cansancio, pero no para ocultar la dureza. Antes de salir, recibí un mensaje de Elena: estoy en el coche fuera de la notaría, tengo el detonador listo, tú solo enciende la mecha. Suerte, socia. Esa palabra me dio más fuerza que 30 años de matrimonio. Llegué a la notaría 5 minutos tarde a propósito. La recepcionista intentó detenerme. Señora, la reunión ya comenzó y tienen orden de no ser interrumpidos. Intente detenerme y verá lo que es un escándalo, dije con una voz tan calmada que la chica se apartó asustada. Abrí la puerta de la sala de juntas de golpe. Estaban todos allí. Lucas, en la cabecera de la mesa, firmando documentos. Sofía, revisando su teléfono. Arriaga, sonriendo como el gato que se comió al canario. Al verme entrar, el silencio cayó como una losa. Mamá, ¿qué haces aquí? Lucas se puso de pie, furioso. Te dijimos que esto era privado. El seguridad debería haberte. Siéntate. Lucas, ordené, no grité. Solo lo dije con la autoridad de quien ha limpiado los pañales de ese hombre y conoce sus secretos más oscuros. Para mi sorpresa, y la suya, se sentó. Claudia, esto es irregular, empezó Arriaga, nervioso. Cállate tú también, Arriaga, lo corté, lanzando el sobremanila vacío, solo utilería sobre la mesa de caoba. El sonido fue idéntico al que escuché en la primera reunión, pero esta vez, yo controlaba el ruido. Vengo a negociar, dije, caminando lentamente alrededor de la mesa, mirándolos uno a uno. No quiero la pensión, no quiero el usufructo de la casa de la playa. ¿Entonces qué quieres? Caridad, escupió Sofía con desdén. Me detuve detrás de su silla, me incliné y le susurré al oído. Quiero la mitad de todo, líquido, ahora. O le envío un correo a la fiscalía con los detalles de la cuenta Colibrí en Belice y el audio de papá admitiendo que lavaron dinero a través de tu boutique de moda, querida. Sofía se puso blanca como el papel. Se le cayó el teléfono de las manos. Lucas miró a Arriaga. Arriaga miró el sobre en la mesa. Empezó a sudar. Eso no existe, tartamudeó el abogado. ¿Quieres apostar tu licencia y tu libertad? Arriaga, saqué mi teléfono y puse solo 5 segundos de la grabación de Roberto. Los sobornos de Arriaga, y lo más importante, lo apagué. En la sala solo se escuchaba la respiración agitada de mi hijo. La atmósfera de prosperidad y éxito se había disuelto, dejando un olor rancio a miedo. Tienen 10 minutos, dije, sentándome en la silla vacía al otro extremo de la mesa. Si en 10 minutos no tengo una transferencia irrevocable por el 50% de los activos reales a la cuenta que les voy a dar, y la titularidad plena de mi casa, presiono enviar. Lucas me miró. Por primera vez en años, no vio a la madre abnegada ni a la viuda tonta, vio a un rival, y en sus ojos vi algo que me rompió el corazón pero me devolvió la dignidad, respeto basado en el miedo. Mamá, no nos harías esto, somos tus hijos, dijo Lucas,
con la voz quebrada. Intentaba manipularme emocionalmente una última vez. Me incliné hacia adelante, apoyando los codos en la mesa, lista para dar el golpe final. Ustedes dejaron de ser mis hijos el día que me dejaron en la calle con $80. Hoy, soy su socia comercial, y el negocio se acaba de cerrar. Lo que pasó en los siguientes minutos fue frenético, humillante para ellos y glorioso para mí, pero hubo un giro final que nadie, ni siquiera Elena, vio venir. Arriaga tecleaba en su portátil con dedos torpes, como si el teclado quemara. El silencio en la sala de juntas era absoluto, roto solo por el zumbido del aire acondicionado y la respiración entrecortada de Lucas. Sofía lloraba en silencio, no por arrepentimiento, sino por la pérdida inminente de su estatus. Está hecho, dijo Arriaga, girando la pantalla hacia mí. Miré el monitor, una transferencia electrónica irrevocable por una suma que, 3 días atrás, me habría parecido imposible. Una cifra con suficientes ceros para garantizar no solo mi libertad financiera, sino la de las próximas 2 generaciones. Además, el documento notarial que me devolvía la titularidad plena de mi casa. Mi teléfono vibró. Era la aplicación del banco. Fondos recibidos. En ese instante, quedé millonario después de la semana más infernal de mi vida, pero no sentí alegría. No hubo fuegos artificiales. Solo sentí un vacío inmenso. El dinero estaba ahí, pero mi familia había muerto en esa mesa. Listo, Claudia, tienes lo que querías, dijo Lucas, secándose el sudor de la frente con la manga de su camisa de seda. Intentó una sonrisa débil, esa sonrisa encantadora que usaba desde niño para evitar castigos. Ahora que somos socios al 50%, deberíamos discutir la estrategia para el próximo trimestre. Papá tenía planes para... Me levanté de la silla, alisando mi falda. ¿Te confundes, Lucas?, dije suavemente. No somos socios. Él frunció el ceño. Pero acabas de decir. Dijiste que querías la mitad. Quise la mitad del valor líquido. No quiero ni una sola acción de tus empresas, ni participación en tus fideicomisos, ni nada que ver con el proyecto Sombra. Arriaga palideció de nuevo. Entendió lo que Lucas no. Claudia, si te retiras de la sociedad ahora, nos dejas descapitalizados frente a lo que viene. Terminé la frase por él. Me acerqué a la puerta. Antes de salir, me giré para verlos por última vez. Mis hijos, extraños con caras familiares. En la descripción del video hay un enlace que deben ver si quieren entender la magnitud de lo que voy a decir ahora, porque hay detalles técnicos sobre la responsabilidad penal corporativa que no puedo explicar aquí. Pero básicamente, hijos míos, acabo de venderles mis acciones a cambio de efectivo justo a tiempo. ¿A tiempo de qué?, gritó Sofía. Elena me dijo que les mandara saludos, respondí, y salí de la sala. El giro final que nadie vio venir ocurrió exactamente 24 horas después. Estaba en el bar del Hotel Majestic brindando con Elena cuando las noticias aparecieron en la televisión del fondo. Última hora, la Fiscalía Anticorrupción realiza redada masiva en las oficinas del grupo inmobiliario fundado por el difunto Roberto V. Se investiga lavado de activos y fraude fiscal a gran escala. Ahí estaba la trampa de Roberto, y la jugada maestra de Elena. El FBI y Hacienda llevaban meses investigando. Roberto lo sabía, por eso movió los activos al fideicomiso, para intentar blindarlos. Mis hijos, en su avaricia, asumieron el control total de esas sociedades tóxicas. Al forzarlos a comprar mi silencio y mi parte de la herencia con el efectivo líquido que les quedaba, yo había salido del edificio con el dinero limpio justo antes de que el edificio colapsara. Ellos se quedaron con las acciones, con las empresas, y con las esposas policiales. Si hubiera aceptado ser su socia como Lucas quería, hoy estaría sentada en el banquillo de los acusados junto a ellos. Mi prosperidad dependía de cortar el lazo,
no de atarlo más fuerte. Donde están ahora han pasado 3 años desde ese día. La vida ha cambiado de formas que jamás imaginé. Lucas está cumpliendo una condena de 5 años por fraude y evasión de capitales. Lo visito una vez al mes. Al principio me gritaba, me culpaba. Ahora, en silencio, solo me pide que le lleve libros. Ha perdido su arrogancia, y creo que, por primera vez, está empezando a ser un hombre de verdad, lejos de la sombra de su padre y del dinero fácil. Sofía no fue a la cárcel, pero perdió todo: su reputación, sus amigos de la alta sociedad, sus cuentas bancarias. Arriaga testificó contra ella para reducir su propia pena. Hoy trabaja como encargada en una tienda de ropa en otra ciudad. La última vez que hablamos me dijo, mamá, ahora sé lo que cuesta ganar $100. Irónicamente, creo que es más feliz ahora que cuando esperaba heredar millones. Y yo, vivo en mi casa, he invertido el capital siguiendo consejos de finanzas personales reales, no esquemas oscuros. Viajo, aprendí a pintar. A veces, por las noches, pienso en esa oración para atraer dinero rápido que busqué desesperada en aquel hotelucho, y me doy cuenta de que la verdadera oración fue la acción, fue dejar de ser la víctima. Fue entender que la abundancia no sirve de nada si tienes que bajar la cabeza para mantenerla. Mucha gente me pregunta si me siento culpable. ¿Culpable de qué? ¿De no permitir que me pisotearan? ¿De enseñarles a mis hijos, aunque fuera de la forma más dura posible, que los actos tienen consecuencias? No, no siento culpa, siento una paz inmensa. Recuperé el dinero que me ocultaron. Sí, pero lo más importante es que me recuperé a mí misma. Dejé de ser la viuda de Roberto para ser Claudia. Solo Claudia, y créanme, ese título vale más que cualquier cuenta en Suiza. Gracias por haberme acompañado en este relato. Sé que fue duro, sé que hubo momentos donde quizás me juzgaron, pero la vida real no es un cuento de hadas, es un tablero de ajedrez, y a veces tienes que sacrificar a la reina para no perder la partida. Si esta historia te ha hecho reflexionar sobre tu propia familia, sobre el dinero o sobre tu valor como persona, por favor, suscríbete al canal Sydney. Aquí contamos las verdades que otros callan. Deja tu opinión en los comentarios. ¿Hice lo correcto al dejarlos caer para salvarme? Los estaré leyendo. Y recuerden lo que les prometí. Esta historia no termina aquí. Hay relatos que nunca pude subir al canal. Detalles sobre la red de Elena, el contenido real de las grabaciones de Roberto y las técnicas legales exactas que usamos, que son demasiado sensibles para YouTube. El enlace está en la descripción.